se nos va a activar. Sí, ¿verdad? Se nos va a activar algo y todo. Muy buenos días, bienvenidos sean todos a este magno evento que el Centro de Estudios de Posgrado trae para ustedes. En este día tan especial nos acompaña el doctor Álvaro Ramírez Segura, el doctor Francisco Lembo Rosales y el doctor Juan Velázquez, un reconocido e importante penalista del derecho mexicano, para este importante conversatorio. Adelante, doctor Álvaro, bienvenido. Muy buenos días. Quiero agradecer a los escuchas, a los personas, hombres y mujeres, maestros, maestras, académicos, alumnos, alumnas que nos acompañan a celebrar el día de hoy una experiencia extraordinaria que es escuchar a uno de los más reconocidos defensores del país, al abogado Juan Velázquez. Yo sé que don Juan es un hombre muy modesto y nos ha pedido solamente mencionar respecto a su currículum, aunque es muy amplia, solamente lo siguiente. Don Juan es licenciado en Derecho, tiene los grados de maestro y doctor, 50 años defendiendo juicios penales y 49 años impartiendo clases en licenciaturas y posgrado. Centro de Estudios de Posgrado tiene el honor y el privilegio de presentar el día de hoy al arquetipo del defensor en México, don Juan Velázquez, y cedo el uso de la palabra antes de que nuestro ponente haga lo mismo al doctor Francisco Lembo. Muy buenos días a todos nuestros alumnos de esta casa de estudios. A nombre de nuestro rector, el doctor Oscar Ulises Delgadillo Aguirre, nuestra directora general, la doctora maestra Elsa Delgadillo Aguirre, doctor Juan Velázquez, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este día memorable para nosotros, donde habrá usted de disertarnos conceptos muy interesantes. Le damos una cordial bienvenida y un abrazo a todos nuestros escuchas. Hoy será un gran día. Adelante, maestro Álvaro. Pues primero quiero agradecer la invitación, que me honra mucho y que se debe exclusivamente a la generosidad de ustedes, mis amigos. Y precisamente porque son mis amigos, estoy invitado y pues aquí estoy. Y para dar mi punto de vista respecto de esto que desde el 2008 tenemos y que se ha dado en llamar, o se llama, el sistema penal acusatorio. Los juicios orales, adversariales, en fin. Debo comenzar mi plática haciendo este antecedente y para más adelante ponerla en contexto. Todos sabemos que en los 1700 de distintos países de Europa, emigrantes fueron a colonizar el territorio norte de lo que ahora son los Estados Unidos de América. Salieron de sus países particularmente por motivos religiosos, fundamentalistas. Fueron adventistas, metodistas, anglicanos, calvinistas, luteranos, cuáqueros, católicos. Entonces llegaron a ese territorio y fundaron 13 colonias. 13 colonias, así les llamaron, en tanto que tenían sus propias costumbres, su idiosincrasia, su lenguaje, su religión, distinta de las otras. Un día esas colonias, a finales de los 700, decidieron convertirse en Estados Unidos de América
y bajo una federación, quiere decir una unión de estados. Pero cada uno de esos estados, manteniendo su soberanía y su libertad, sus poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, aunque supeditados al poder federal, al de la federación, a un poder ejecutivo con un presidente, un vicepresidente, un poder legislativo, que es un congreso, y un poder judicial representado en las más altas esferas por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América. Esos estados, siendo libres y soberanos, crecieron, cada uno por su cuenta, sin depender absolutamente del poder central, del poder de la federación. Nosotros aquí en México, en cambio, nunca fuimos una colonia, por más que a ese periodo del virreinato se le llame colonial. Nosotros fuimos, como estoy diciendo, un virreinato. Y no tuvimos colonias, no teníamos estados, sino que tuvimos provincias y unas leyes de indias. Un día, por la influencia poderosísima de esa Norteamérica, decidimos transformarnos, decidimos convertirnos en los Estados Unidos mexicanos. Pero, ¿cuáles estados? No teníamos estados, teníamos provincias. Y para que entonces esas provincias las convirtiéramos en estados, y para que todavía cuando el sexenio del señor presidente Luis Echeverría se crearan los estados de Baja California Norte, Baja California Sur y Quintana Roo, que eran territorios que dependían de la federación. Adoptamos el sistema ejecutivo de allá con un presidente y un vicepresidente, que además podían reelegirse. Cada 4 años duraban en su encargo. Construimos un poder legislativo, un Congreso, y un poder judicial federal, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo nombre es incorrecto, porque de acuerdo al castellano debiera ser primero el sujeto y luego el calificativo, no al revés. Lo que pasa es que tradujimos del inglés Supreme Court de manera literal y por eso a la nuestra le pusimos Suprema Corte en vez de Corte Suprema, como son las de América Latina. El tema es que nosotros hemos vivido desde entonces bajo la influencia poderosa del país más poderoso del mundo, de los Estados Unidos de América, y, por decirlo de alguna manera, en una ficción. En una ficción porque, no obstante nuestros estados libres y soberanos, no pudieron nunca crecer con esa libertad y soberanía. Dependieron siempre de un poder central. Bueno, ahora lo vemos quizás más que nunca. Todo el país, todos los estados sometidos, no sometidos, digamos, bajo la tutela de ese poder central. Los estados, al final de cuentas, ahí están y hemos vivido en eso que he dicho, pero que tuvo repercusiones, que todavía hasta la fecha tiene repercusiones en tanto este nuevo sistema de enjuiciamiento penal. En los años 60 y para terminar en el 70, estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una facultad en aquella época excepcional, como ahora otra vez lo es, pero con cursos que duraban 1 año. Había clase en la mañana, en la tarde, los sábados, al final del año exámenes orales, y con maestros
que ahora los estudiantes jóvenes conocen por los libros de texto, maestros que tuve que eran glorias nacionales o internacionales y de los cuales aprendí. Un García Máinez, un Floris Margadant, un Recasens, un Celestino Portepetit, un Mario de la Cueva, un Alfonso Noriega, un Alberto Trueba Urbina, en fin, personajes que se dedicaban a enseñar a nosotros los estudiantes que nos dedicábamos a aprender. Me recibí en 1970, debí de haberme recibido un año antes, pero por el movimiento estudiantil del 68, la universidad se cerró, y bueno, al final de cuentas, hasta un año después, el 29 de enero de 1970 fue que me recibí, y desde ese 29 de enero, bueno, antes como pasante, pero desde ese 29 de enero de 1970 y hasta la fecha, he ejercido como defensor penalista. Y a mí me parece, y lo digo con un cierto orgullo, que de los penalistas, por lo menos en la Ciudad de México, pero quizás también en todo México, me califique como el único defensor, porque yo nunca he acusado. Conocí las prisiones desde niño, me horrorizaba ver a las personas privadas de su libertad y decidí nunca acusar. Por más que reconozco que hay gentes que merecen ser castigadas por haber cometido delitos, pero para que esas gentes a las que se acusa, pues se haga mediante los encargados constitucionalmente, que son los agentes del Ministerio Público, ahora fiscales. De esos maestros extraordinarios, y particularmente de uno de ellos, don Ignacio Burgoa, que luego a través de la vida me permitió que fuera su amigo, aprendí, desde luego, derecho constitucional. Aprendí las garantías individuales, los derechos que están consagrados en la Constitución, mínimos para cada uno de nosotros y frente al poder público. Los derechos de expresarnos, los derechos de transitar, los derechos de escribir, bueno, en fin. Pero para mi tema, los derechos del debido proceso legal. Que si a una persona se le acusa, se le enjuicia, se le persiga, se le condene, no sea nada más porque sí, no por el capricho del poderoso, sino por un debido proceso legal que se siga paso a paso y que esté previamente establecido, escrito en la legislación, en la Constitución, en el Código Penal, en el entonces Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México o el Código de Procedimientos Penales Federales, ahora del Código Nacional de Procedimientos Penales. De mi maestro Burgoa aprendí que en contra de la autoridad que violara las garantías individuales de los individuos, procedía el juicio de amparo. Un juicio de amparo que, como sabemos, crearon don Mariano Otero, don Ignacio Vallarta y don Crescencio Rejón, personajes que precisamente por eso están representados con esculturas de bronce monumentales en el vestíbulo, impresionante vestíbulo, de nuestra honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. En contra de cualquier acto violatorio de las garantías individuales, bueno, en mi caso, del debido proceso legal, procede ese juicio de amparo, decía el maestro Burgoa. Decía también, un juicio de amparo tan hermoso que hasta tiene el nombre de mujer, Amparo. Aprendí todo eso del maestro Burgoa. En 1970 me recibí como abogado, ya lo dije, y comencé a litigar en la materia penal. Y para que entonces tuviera un primer asunto de una persona que había sido detenida
por la policía, que entonces se llamaba judicial, y que se llamaba malamente judicial porque nada tenía que ver con lo judicial, sino con lo ministerial, Ministerio Público, pero que conservó el nombre de judicial, que se origina cuando aquí en México tuvimos jueces de investigación y para que luego hubiera otros jueces de enjuiciamiento. A esos jueces los asistía una policía que era la judicial. Esos jueces fueron sustituidos por el Ministerio Público. La policía siguió siendo auxiliar del Ministerio Público, pero, como ya dije, conservando malamente lo de judicial. Mi defendido había sido detenido. Había sido violentado en su garantía individual del debido proceso en cuanto a que a nadie se le puede detener sin urgencia y sin flagrancia. A mi defendido se le había detenido, aduciendo la policía, un delito cometido mucho tiempo atrás. No había urgencia, no había flagrancia. Para detener a mi defendido, esa policía había penetrado a su domicilio sin un mandamiento judicial de cateo. Habían violado la garantía individual que dice precisamente que para entrar a un domicilio, la autoridad, la policía, requiere de un mandamiento de juez. En ese cateo, en ese allanamiento del domicilio, se habían encontrado las pruebas de cargo y esas pruebas de cargo habían sido presentadas por la policía ante el Ministerio Público. La policía tenía la obligación en aquella época de presentar al detenido dentro de las 24 horas siguientes. Resulta que a mi defendido lo habían retenido por días. No se le había permitido nombrar un defensor, se le había mantenido incomunicado, no se le habían informado los cargos, no había tenido entonces la oportunidad de presentar pruebas de descargo y bueno, al final de cuentas y después de todo eso, era puesto a disposición de un juez. Yo, ilusoriamente, en contra de esas violaciones, promoví un juicio de amparo para que esas garantías se respetaran. En tanto ese juicio de amparo reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución no es un manual de conceptos. La Constitución tiene preceptos, pero preceptos que luego adquieren vida en la realidad, aplicación, en tanto leyes que los reglamentan. Por ejemplo, el artículo 5 de la Constitución dice que podemos dedicarnos a la actividad que sea si es lícita. Yo me quiero dedicar a la medicina, quiero ser cirujano, pero y nada más porque eso es lícito, puedo dedicarme a operar, a intervenir quirúrgicamente a pacientes. No, porque hay una ley que reglamenta ese artículo, la Ley General de Profesiones, que dice que para ser médico debe estudiarse, debe tenerse un título universitario, etcétera, etcétera. El artículo 10, que dice, todos podemos poseer armas en nuestro domicilio y para nuestra defensa, pero ¿cuántas? ¿Cuáles? Y entonces hay una ley federal de armas de fuego y explosivos que reglamenta ese artículo 10. Creo que el artículo más famoso de la Constitución, que hasta hay calles con el nombre de ese artículo, sea el 123, el del trabajo. Todos tenemos derecho al trabajo, pero ¿cuántas horas? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué salario? Y para que entonces haya una ley que reglamente, que es la Ley Federal del Trabajo. Desde la Constitución de 1857 aparece el amparo, pero ya en la de 1917, en los artículos 103
y 107, que dicen fundamentalmente que en contra de los actos de autoridad violatorios de las garantías procede el amparo. Sí, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Bajo qué procedimiento? Y para que entonces haya una ley reglamentaria de esos artículos constitucionales, que es precisamente la ley de amparo. Acudiendo a mi aprendizaje, insisto, promoví juicios de amparo en contra de esas violaciones de la policía, violatorias del debido proceso legal, afectando el debido proceso legal. Y entonces me topé con la jurisprudencia de nuestra muy honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, estuvo mal que dijera muy, porque o se es honorable o no se es honorable. Pero nuestra honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la propia ley de amparo se establece la formación, la obligatoriedad de la jurisprudencia. En aquella época, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía nada más 4 salas compuestas por 5 ministros y una quinta sala auxiliar con otros 5 ministros. La primera sala era la que se encargaba, la que tenía la competencia de resolver los amparos directos en materia penal. Y la ley de amparo dice que cuando esa honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve 5 asuntos en el mismo sentido, sin interrupción, con el voto de cuando menos 4 ministros, etcétera, se formaba jurisprudencia. Ya después esa facultad se dejó también a los tribunales colegiados de circuito. En aquella época era nada más la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación había resuelto 5 asuntos de un tema, otros 5 de otro tema, y otros 5 de otro tema, y etcétera, 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 y había formado, creado jurisprudencia para mi tema respecto del debido proceso legal. La ley de amparo sigue teniendo, una causa de improcedencia que hace que el juicio de amparo se quede sin materia, se sobresea. Y esa causa de improcedencia, y absolutamente entendible, es la de los actos consumados. Vamos a suponer que se ordena a la mala, que se condena a la mala a una persona a que sea privada de la vida, a que se le aplique la pena de muerte. Pero ¿cómo? Si hay una garantía constitucional que dice que la ley penal se tiene que aplicar exactamente, y en tanto una pena exactamente aplicable al delito. Y resulta que desde el sexenio del señor presidente Fox ya no tenemos la pena de muerte en el artículo 22 de la Constitución. ¿Cómo? Es que un señor juez condenó a una persona a esa pena capital. Si se promueve un juicio de amparo por esa violación, pero y durante la tramitación del juicio a esa persona se le ejecuta, pues ahora sí que el acto reclamado ya se consumó. Y ni modo que el señor juez de distrito, el señor juez de amparo, así como en el caso del señor Lázaro, el caso bíblico del señor Lázaro, pues de pronto, y sustituyendo a Jesús, lo resucite. El acto se consumió, el juicio de amparo se quedó sin materia y se sobreseyó. Pero entonces aprendí que por esa distinta jurisprudencia que se había ido formando a través de los años, muchas de esas violaciones al debido proceso legal ya se habían consumado irreparablemente. El amparo entonces se quedaba sin materia, el amparo se sobreseía. Señor juez de amparo, la policía detuvo a mi defendido sin urgencia y flagrancia. ¿Sí? Lo detuvo. Ya no lo tiene detenido. Ya lo habían puesto a disposición de un juez. Lo detuvieron sin urgencia y sin flagrancia.
¿sí? Lo detuvieron sin urgencia y sin flagrancia, penetrando a su domicilio en tanto un cateo ilegal, sí, penetraron a su domicilio. Pero y en ese cateo ilegal recabaron las pruebas de cargo, sí, y de acuerdo con la jurisprudencia se quedan y prueban en su contra. Bueno, en vez de 24 horas lo retuvieron por días, sí, lo retuvieron. Lo incomunicaron. ¿No le permitieron tener un defensor? No, no le permitieron. No le permitieron rendir pruebas de descargo en tanto que nunca le hicieron saber los casos. Sí, sí, sí. Todo eso y de acuerdo con la jurisprudencia, se consumó. La jurisprudencia, y en todo caso las autoridades decían, ve y acusa a los responsables. Cometieron una privación ilegal de la libertad, cometieron un allanamiento de morada, pero bueno, acúsalos y que los persiga el Ministerio Público. Pero, todo eso que ya hicieron se consumó. Nada hay que hacer al respecto. Para más, muchos de esos derechos estaban consagrados en el artículo 20 de la Constitución, que decía, son garantías del procesado. Y resulta que tu defendido, Juan Velázquez, que tu defendido no era procesado, era indiciado, inculpado, acusado, no procesado, procesado a partir de que se le puso a la disposición de un señor juez. El señor juez recibía a esa persona a la que se le habían violado todos esos derechos fundamentales del debido proceso legal, y para que si la persona los alegaba esos derechos violados, el juez, insisto, y con razón dijera, no, a ver, yo, juez, ¿qué tengo que ver con eso? Yo no fui el que te detuvo, el que se metió a tu casa, no. Ahora estás ante mí, y ante mí, por supuesto, hay un pleno ejercicio del debido proceso. Pero lo de antes fue de antes. Vamos a partir de ahora. Porque ahora, entonces sí ya gozas de las garantías del procesado, no del indiciado o del inculpado. Cuando en 1994-95, en el sexenio del señor presidente Salinas, se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en muchísimo, por todas estas historias que pasaban. Se nombró como presidente a un compañero mío de la facultad, aunque de años más avanzados, era mayor que yo, que fue un verdadero campeón defensor de los derechos humanos, Jorge Carpizo. Jorge Carpizo promovió reformas constitucionales, penales, procesales, precisamente para que hubiera un mejor debido proceso legal. Y en esas reformas legales se reformó el artículo 20 para que esas garantías no nada más fueran del procesado, sino aplicaran al acusado en las averiguaciones que el Ministerio Público practicaba. Bueno, mi defendido estaba ya ante un señor juez. Y lo primero que no lo primero, pero digamos, de las primeras cosas procesales que el juez hacía era llamarlo, hacerle saber los cargos y además que mi defendido había rendido una confesión ante esa policía judicial. Señor detenido, señor procesado, le voy a leer su declaración, ya se la leí y quiero que me diga si la ratifica. No, señor juez, no la ratifico. Ay, ¿y por qué no la ratifica? Pues porque esa confesión me fue arrancada violando mis garantías individuales mediante la coacción moral o mediante la tortura física, cuando la Constitución prohíbe que las personas
le da el derecho a las personas de no declarar en su contra, de no autoincriminarse. Y prohíbe que para obtener una confesión se utilice coacción, que dije es moral, o tortura, que es físico. Señor juez, la policía me arrancó esa confesión, violando mis garantías individuales, y ahora me voy a retractar. Y para que entonces el señor juez le diera a conocer a ese procesado la jurisprudencia que decía: la policía judicial es auxiliar del Ministerio Público. El Ministerio Público, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución, es la autoridad competente para investigar y perseguir los delitos. Por eso la policía judicial, como auxiliar, es la competente en esa investigación para recibir confesiones. Esa confesión tú la rendiste ante esa autoridad competente. Y hay el principio procesal de inmediatez, que lo inmediato prevalece respecto de lo mediato, que lo de ahorita prevalece respecto de lo de después. Lo mediato fue que confesaste, lo inmediato, y lo mediato es que ahora te estás retractando. Para que valga tu retractación, tienes que dar un motivo. Bueno, señor juez, estoy dando el motivo de que me arrancaron esa confesión. Ah, bueno, qué bien, pero no basta que des el motivo, porque de acuerdo con la jurisprudencia, tienes que probarlo. Porque si no lo pruebas, y por todo lo que he dicho, esa confesión, y hasta mediados de los años 90, era en México la regina probatorum, la reina de las pruebas, como sucedía en el Tribunal de la Santa Inquisición y en tanto un manual de procedimientos que decía: se procurará, se hará todo lo posible para que esa persona, ese hereje, blasfemo, en fin, confiese. Ay, si no confiesa, es conducente la tortura. Y si no obstante la tortura no confiesa, se le debe nombrar un defensor para que lo convenza de confesar. O sea, la confesión, la reina prueba todo. Cuando hay una confesión, se dice, bueno, hay un principio jurídico, se releva la carga de la prueba. Confesaste. A veces en esos juicios, a mí los señores jueces, y con una cierta razón, me decían: licenciado, vea cómo estoy, como todavía sigue, absolutamente lleno de trabajo. Y usted me viene a querer quitar el tiempo defendiendo a su defendido que está confeso. Por favor, váyase. Con la confesión, la condena estaba asegurada. Y entonces, a mí me parece que en México haya sucedido algo absolutamente distinto a lo de los Estados Unidos de América. Porque no obstante que de alguna manera nos inspiramos, como he dicho, hasta en el debido proceso de allá, cuando se violó ese debido proceso, por ejemplo, en un caso Miranda contra las autoridades de Arizona. Un señor Miranda, latino, que fue detenido por la policía y al que no se le informaron sus derechos de no declarar en su contra, de poder hacer una llamada, de tener un defensor, etc. El asunto llegó a la Corte y la Corte resolvió. Por la violación a ese debido proceso, el señor Miranda se va a la calle. Todo ese indebido proceso se anula. Eso y otros asuntos similares, por otras violaciones a otras garantías,
hizo que la Suprema Corte de allá obligara a los señores policías a convertirse en policías científicos, en verdaderos policías de investigación. A mí, diría un policía, no me importa detenerte ilegalmente, violar tus derechos de un abogado, de decirte, de una llamada. No me importa arrancarte una confesión. Lo que me importa es que en la escena, en el lugar del delito, del crimen, hay un cabello tuyo, para que entonces lo analicemos científicamente, ADN, en fin, y probemos. Y con esa prueba te llevamos a un juicio y un jurado te condena. Aquí en México sucedió al revés. Tuvo el efecto perverso de que para qué se necesitaba una policía científica. Se necesitaba nada más un policía que de alguna manera intuyera, discurriera que alguno era el responsable del delito, para que entonces lo detuvieran, violaran todo el debido proceso legal y le arrancaran una confesión. Como ya dije, con la confesión la condena estaba asegurada. México fue celebrando tratados internacionales y para que cada vez se respetara más el debido proceso. Esos tratados internacionales estaban jerarquizados en tanto la jurisprudencia de la Suprema Corte, que decía: la ley suprema es la Constitución, siguen los tratados, las leyes federales, las estatales, los reglamentos, en fin, pero los tratados en segundo término. La Constitución se reformó para que esos tratados internacionales relativos a los derechos del debido proceso fueran parte de la Constitución. Ahora tenemos esos nuevos derechos, o no nuevos derechos, sino derechos antiguos, pero que ahora sí, por primera vez, se aplican. Y entonces en el 2008 se reformó la Constitución para tener aquí en México ese nuevo sistema penal acusatorio. Un nuevo sistema penal acusatorio que algunos en México se adjudican. Somos los padres de este nuevo sistema de enjuiciamiento. Cada vez que reviso el Código Nacional de Procedimientos Penales, más me veo en un procedimiento de los Estados Unidos de América, aunque con sus modalidades. El que no sea un jurado el que resuelva, el que dicte sentencia, sino que sea un señor juez. Pero bueno, como si estuviéramos allá. De hecho, más que entrenarme para ejercer como defensor en este nuevo sistema, leyendo toda la doctrina abundante que ahora hay del sistema y el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en fin, me puse a ver películas norteamericanas de juicios. Y con eso, digamos que mal que bien aprendí. En tanto este nuevo sistema, ahora, claro, hay un absoluto respeto al debido proceso legal. Si se detuvo ilegalmente, a la persona se le libera. Si no se le informaron sus derechos, si se allanó su domicilio, si en el allanamiento ilegal del domicilio se encontraron pruebas de cargo sin el mandamiento de un juez, no prueban. No se le puede retener más de 48 horas. Si se le detienen 49, el juez tiene que liberar. No se le puede incomunicar, tiene que tener un defensor. La confesión ya no puede la policía recabarla y no es prueba. ¡Qué maravilla!
Yo digo como defensor que a mí me resulta maravilloso. En mis 50 años de defensor, y nada más para poner en contexto lo que sigue, nunca he perdido un juicio. Tampoco he llevado muchos, pero digamos, ni muy complicados. Pero nunca he perdido uno. Con el sistema anterior, con este sistema nuevo de enjuiciamiento, ni uno perdería. Pero no se trata de mí, se trata de la sociedad. Se trata de un México con cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados. Más que todos los muertos de la guerra de Vietnam, de Irak, de Afganistán, más que todos. No tenemos idea de la magnitud, porque es una cifra. 100,000. 100,000. Si pusiéramos uno tras otro, 100,000, más de 100,000 muertos, desplazados, desaparecidos. México es desafortunadamente el segundo país más violento del mundo, después de Siria. Siria está en guerra y nosotros, pues, por ahí andamos. Y esta historia de la violencia, de la inseguridad provocada por la delincuencia, se ha pretendido remediar aumentando las penas de prisión. Cuando yo comencé a litigar hace 50 años, la pena máxima eran de 30 o 40 años. 30, 40 años. ¡Qué poquitos! Porque sí suenan poquitos. ¿Qué crees? Nada más le pusieron 40 años de prisión. ¡Ay! Nada más. Nada más. Un día, 5, 7, un año, 2 años, 3, 5, 10, 20, 30, 40 años. Una persona privada de la libertad. Y, para peor, en una cárcel mexicana, sobrepoblada, inmunda, promiscua, inmersa en la miseria, en la desolación, una pena que podría ser la de toda una vida. Pero como no era una vida, entonces hay estados con penas de más de 100 años y otros con cadena perpetua para reducir la delincuencia, los robos, los secuestros, los homicidios, las violaciones. Pero como no obstante esas penas, la delincuencia no disminuye, entonces el 75% de la población exige la reimplantación de la pena de muerte. Hay un partido político que dice, ustedes votaron por mí y conseguí la cadena perpetua. Si siguen votando, conseguiré la pena de muerte contra violadores, homicidas, secuestradores. Pero ¿y por qué la pena de muerte? Porque la pena de muerte ejemplifica. Los malos se abstendrán de seguir siendo malos porque a uno de los malos ya lo ejecutaron. ¡Ay, caray! No vaya a ser que en una de esas me ejecuten a mí. Nada más que no es cierto que la pena de muerte ejemplifique a los malos. En Inglaterra a los carteristas se les colgaba, se les ahorcaba. Y cuando los carteristas más carteras robaban, era cuando había esa multitud congregada para ver cómo se ejecutaba a un carterista. Los delincuentes delinquen con la creencia de que no se les va a descubrir y a castigar. Pero, a nosotros los mexicanos, he dicho, la pena de muerte, si la hubiera, ¿nos asustaría?
¿Qué hacemos el día, que creo que es en noviembre, en que celebramos la muerte? Vamos a los panteones a cantar y a festejar. ¿Qué hacemos cuando con 2 tequilas le llevamos serenatas a las novias? ¿Qué les cantamos? Lo que realmente creemos. La vida no vale nada. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Que sea de 5 balazos. No más 3 balazos le dieron. A nosotros nos ejemplificaría, nos asustaría. No, no. Déjenme simplemente también mencionar esto. En México ya hubo pena de muerte. El artículo 22 de la Constitución permitía que se aplicara a violadores, a homicidas con 3 calificativas: ventaja, alevosía y premeditación. Traición creo que no la contemplaba. A los asaltantes de camino, a los incendiarios, a los parricidas, a los traidores en guerra extranjera, en fin. Y en México se aplicaba a través del fusilamiento. A la gente se le condenaba y se le fusilaba. Hay que recordar un último caso célebre del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón. Un señor, José de León Toral, llegó, le disparó, lo mató. Lo detuvieron a los que se dijo cómplices, los enjuiciaron y los fusilaron, excepto a una que también se acusó de complicidad, mujer, una religiosa, Concepción de la Llata, a la que no se le impuso la pena de muerte, se le condenó a la pena máxima, 30 años, 40, y se le envió a las Islas Marías. ¿Por qué a ella no? Porque ese artículo 22 de la Constitución tenía una ley reglamentaria que era la ley de la pena de muerte, que expresamente prohibía la aplicación de esa pena a las mujeres. Y yo digo que qué bien, porque en mi experiencia, muchas veces, las mujeres que delinquen lo hacen arrastradas por los hombres. A las mujeres en México la pena de muerte no se aplicaba. Pero un día por tratados internacionales, y como dije en el sexenio del señor presidente Fox, se derogó del artículo 22 de la Constitución y del Código de Justicia Militar. ¿Cómo ahora la reimplantaríamos? Supongo que renunciando, pero la palabra es denunciar, a esos tratados internacionales y reformando nuevamente la Constitución, lo cual de la reforma constitucional no me parecería nada raro, porque nuestra Constitución de 1917 ha tenido alrededor de unas 750 reformas. Cada vez que queremos, la reformamos. No, esto ya quedó en la Constitución. Sí, claro, por un ratito, porque al rato, como si fuera un librito de civismo, pues le arrancamos las hojas. Vamos a suponer que en una de esas se reimplantara la pena de muerte. Vamos a suponer que en otra de esas, en México hubiera de manera general la cadena perpetua. ¿Eso disminuiría los delitos? No, porque en México el tema no es de penas. En México el tema es que las penas, las que sean, no se aplican. En México hay un 97, 98, 99% de impunidad. Solamente 3, 2, 1, según los estudios de cada quien. Castigos se castigan, delitos, perdón, se castigan. Solamente el 1, el 2, el 3% de los delitos se castigan. Los demás quedan impunes. Y entonces vamos a suponer que México, que es el gran casino del delito, ¿cómo? ¿Por qué?
en un casino, apuestan a ganar o perder los jugadores. En México pondríamos un letrero que dijera o que diría: señores, delincuentes, secuestradores, violadores, homicidas, cuidado, porque si ustedes juegan en este casino del delito, pueden perder la vida. ¡Ay, caray! Sí, en el 1, 2 o 3% de los casos, en el 97, 98, 99% ganan, se quedan con el botín. ¿Les pasa? Nada. ¿Servirían? A los que se castiga es usualmente porque se les detiene en flagrancia o porque son casos de esos escandalosos que obligan a la autoridad a investigar, a descubrir, a enjuiciar, a castigar, aunque años después resulte que esos son liberados por ser inocentes, por ser chivos expiatorios, como se dice coloquialmente, o como luego digo, de un hombre humilde que en una prisión se acercó para pedirme que lo defendiera y se autocalificó. Juan Velázquez, defiéndame, estoy preso, soy inocente, soy un chivo. ¡Ay! Un chivo. ¿Qué clase de chivo soy? ¡Ay! Ya me acordé, licenciado. Soy un chivo inspiratorio en vez de expiatorio. Expiatorios o inspiratorios, nada más el 1, el 2 o 3% de los delitos en México se castigan. En este nuevo sistema, entrando al nuevo sistema, todos los padres del sistema reconocieron, han insistido, en que requiere para su funcionamiento de un primer eslabón que permita que esa cadena se eslabone. De una primera rompecabezas, de una primera pieza del rompecabezas que permitiría que el rompecabezas se armara. ¿Y qué se llama? Policía. Una policía como primer respondiente del delito. Esa policía que llega al lugar del delito, acordona, asegura la escena del delito y a través de peritos, expertos, en fin, recaban los datos, los indicios, lo que más tarde serán pruebas, para poder acusar, poder enjuiciar, poder condenar. Policía, primer respondiente, primera pieza de este sistema. Pero, tenemos un problema. Que ese primer eslabón, que esa primera pieza, ya no la tenemos. Ya no la tenemos a nivel federal, porque ya desaparecimos a la Policía Federal. Y tampoco la tenemos estatal y municipalmente, porque México tiene en esos niveles una de las 10 policías más ineficientes del mundo, la más ineficiente de América Latina y la segunda más corrupta mundialmente. 650 municipios en números redondos, sin policía. 900 con apenas unos 10 policías que apenas cursaron la primaria, que ganan el salario mínimo, que no tienen equipo, preparación ni nada para enfrentar a la delincuencia. El 75% del sistema policial infiltrado por la delincuencia y el 86% de los policías sin certificación. ¿Cómo? Yo he dicho que veo luego, y sorprendido, esos programas de policías científicos. Sí hay una agente policíaca, que cuando las veo luego hasta se me antoja como ser el investigado. Una agente policíaca, pues como Miss Universo, que llega y dice: aquí, en este homicidio,
El robo no fue el móvil. ¡Caray! ¡Qué bonita, qué inteligente! ¿Cómo sabría? Miren ustedes, el muerto tiene su reloj de oro, su cartera con $1000, su anillo con un brillante. No lo robaron. Aquí en México, en el Universal, en la primera plana del Universal, se publicó no que si el terrorismo, Bin Laden, no. Se publicó una noticia verdaderamente noticiosa. Policía devuelve dinero. Y para que ese señor policía que había encontrado una bolsa en Perisur con 70,000 pesos o 40,000 o algo, y los había devuelto, bueno, lo entrevistara. Y el señor policía, muy mortificado, dijera: mis compañeros ya no me hablan por haber puesto el mal ejemplo. Cuando en México había censura y se eliminaban programas, medios de comunicación o en fin, había uno de comediantes. Que las generaciones actuales pues ya ni sabrán. Héctor Lechuga y Chucho Salinas. Y entonces después de todo el programa de comedia, terminaba con uno de ellos, dizque, entrevistando al otro. Y para que el otro en una de esas dijera algo imprudente, que a lo mejor ameritaba la censura, y para que el entrevistador cortara el programa. Corten. Hoy tenemos al comandante de la Policía Judicial encargado de investigar los homicidios. Y el otro muy serio, muy formal. Oiga, señor comandante, ¿nos puede revelar algo que no sea indiscreto de cómo se lleva a cabo una investigación policíaca de homicidio? Un señor muerto en su casa. Mire usted, no. Tenemos un protocolo muy riguroso que seguimos al pie de la letra para poder investigar y descubrir el homicidio. Y bueno, insisto, no quiero ser indiscreto, pero ¿nos podría decir algo de ese protocolo? Claro. Mire, el primer artículo del protocolo dice que cuando llegamos a la escena del homicidio, cuando llegamos a una casa, escena de un homicidio, antes de entrar, mis agentes y yo, desde que entramos, durante todo el tiempo y hasta salir, tenemos que estar aplaudiendo. Pero señor comandante, aplaudiendo. Es un crimen la pérdida de la vida de un ser humano. ¿Qué festejan? ¿Qué celebran? ¿Qué aplauden? No, mire usted. Es para que tengamos las manos ocupadas y no nos robemos las cosas del lugar. Con esta policía se va a poder investigar en tanto que el móvil de un homicidio no fue el robo. ¿Cómo? En este nuevo sistema de enjuiciamiento hay las novedades, por supuesto, de que, casi nada vaya a juicio. Por unos que se llaman criterios de oportunidad, soluciones alternas, acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales del procedimiento. A ver. A la víctima lo que le importa es la reparación de su daño. ¿Se lo vas a reparar? Sí, ya, vete. Tú manejabas en estado de ebriedad, te privaste de la vida a alguien culposamente, imprudencialmente, te condeno a 1 año de prisión, 2, pero te los suspendo si me demuestras que te sometiste a un procedimiento antialcohólico, bueno, en fin. Soluciones alternas, acuerdos reparatorios, suspensiones.
arreglos, entre comillas, componendas, para que casi nada vaya a juicio. Eso es novedoso. Antes no lo había, en los delitos de querella, los que se perseguían a petición de parte. Pero no había eso de que, no, pues le robé y entonces le devuelvo y ahí muere. No, no, no. Le devuelves y ya no hay reparación del daño, pero te condeno por haber cometido el delito de robo. Ahora, eso ya no. Eso es novedoso. Se dice que es novedoso el principio de inocencia, porque la ley dice que se presume inocente hasta en tanto que no haya un juicio y una condena de culpabilidad. Pero ese principio de inocencia existía en el procedimiento anterior, aunque no así expresamente, porque en el procedimiento anterior se afirmaba, se obligaba, se exigía que en caso de duda se tenía que absolver, indubio pro reo. O sea, tenía que haber las pruebas plenas de la responsabilidad de una persona para condenar. De hecho, nuestra Suprema Corte había resuelto que aunque no se dijera así presunción de inocencia, estaba implícito ese principio en muchos ordenamientos legales, como el que acabo de decir, el de que en caso de inocencia se debe absolver. Otro principio importante es el de la oralidad, que casi todo sea oral, que haya poco escrito, al revés de que antes era más escrito y poco oral. Pero antes también había oralidad, porque yo nunca defendí un juicio silenciosamente. Todos en el juicio hablábamos. Desde luego el señor juez, el secretario que llevaba el juicio, los testigos, el inculpado, el Ministerio Público, el defensor, hablaban, había oralidad, pero ahora hay mayor oralidad, se privilegia a lo escrito. Se dice que la importante novedad es que hay publicidad, los juicios son públicos. Yo tampoco, nunca defendí un juicio que no fuera público, que fuera privado. Nunca. Es más, me parece que antes eran más públicos que ahora, porque ahora hay 10, 15, 20 sillitas para que 10, 15, 20 personas, público, se sienten. Agotadas las sillitas, se acabó, ya nadie puede entrar. Antes, en todo el local de un juzgado, había 50, 60, 70 personas que podían entrar y salir. Me parece que por eso eran públicos y por eso también más públicos que ahora. Hay los principios muy importantes de la prisión preventiva. La prisión que se impone a alguno al principio de su juicio o de su procedimiento para que no escape. La prisión preventiva es en nuestro procedimiento penal o en todos los procedimientos penales una enorme, aunque a veces justificada, injusticia. A ti, acusado, te presumo inocente hasta que no haya un juicio y una condena de culpabilidad. En tanto esa condena, yo te impondré o te impondría una pena de prisión. Te privaría de tu libertad. Acusación, juicio, condena, prisión. No. A ti desde el primer instante te impongo esa prisión preventiva. Bueno, no como castigo, no, sino para que no te vayas, durante todo lo que pase en este proceso. Carneluti, en un libro que todos leímos maravillados cuando la carrera, y cuyo título dice, podría leerse el título y ya no el libro, se llama Las miserias del proceso penal. En esas miserias del proceso penal
Carneluti afirma respecto de la prisión preventiva, lo que es toda una verdad. La prisión humana, la justicia humana hace sufrir a los hombres no porque sean culpables, sino para saber si lo son, mediante un aprisionamiento, un enjuiciamiento, que es una tortura. En el mundo, en México, la prisión preventiva es una tortura. En este nuevo enjuiciamiento, esa tortura, esa prisión preventiva, se pretendió remediar. Que nada más, creo, que 5 delitos obligaran a prisión oficiosa. Quiere decir a que el señor juez de oficio, sin que se lo pidiera alguien, el Ministerio Público, decretara esa prisión preventiva. Y otra, prisión justificada. Señor juez, no es prisión oficiosa, pero le vengo a justificar que imponga prisión preventiva porque hay, sobre todo, el riesgo grave de que se vaya, de que sea un fugitivo, de que huya. No, de que siga delinquiendo, de que salga a amenazar a quienes lo acusan. Y, bueno, en fin, preventiva oficiosa, preventiva justificada. Que la preventiva oficiosa fuera apenas de unos 5 delitos. Pero como a esos liberados provisionalmente bajo caución, bajo fianza, luego no los encuentran, entonces, al contentillo de cada quien, se ha ido aumentando ese catálogo de delitos de prisión oficiosa. Y creo que ahorita ya vamos como en 12, por ahí. A mediados de los 90, cuando Carpizo, se pretendió remediar esta historia de la prisión preventiva haciendo una clasificación de delitos graves. Graves para la prisión preventiva o no graves que permitían libertad provisional bajo caución. En aquella época se pretendió que fuera una listita de delitos, unos 100, para que al cabo de los años llegara a ser casi de 400. Es decir, en México casi todos los delitos obligaban a prisión preventiva. Ahorita en México y en tanto este nuevo sistema, para eso vamos. ¿Por qué vamos? Porque no hay quien los encuentre. Un señor gobernador me hizo el gran honor de invitarme un día a que presenciara el primer juicio oral en ese estado. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el judicial, los invitados, todos, esperando a que el acusado, que había sido liberado preventivamente, llegara. Ya no llegó. ¡Ay! Salgan a buscar a alguien por ahí que la quiera hacer de acusado, porque si no, pues no hay boda, no hay novia. No tenemos operadores. En los Estados Unidos de América, a casi todos se les da libertad provisional. Bueno, insisto, según el caso, se tiene que justificar para que se aprisione preventivamente. Porque si el liberado preventivamente se escapa, comete un delito federal. El FBI lo busca hasta que lo encuentra. O, como en el viejo oeste americano, hay cazarrecompensas que lo encuentran y lo llevan. Casi nadie se fuga. Aquí en México, de todos estos principios, yo diría que los que destacan son el de contradicción. Antes, el señor agente del Ministerio Público practicaba diligencias, practicaba su averiguación previa a una consignación, a un ejercicio de la acción penal, y esas diligencias, y en tanto que era una autoridad pública, tenían plena validez. Señor juez, ya estoy ante usted enjuiciado. Quiero interrogar, quiero carearme con mi acusador. Cítelo para que venga. Señor juez, no vino. No.
porque no lo encontramos. ¿Cómo? ¿Pero cómo no lo encontraron? No, porque el domicilio que dio es falso. Ay, y entonces, como ya no lo encontramos, eso primero que declaró ante el Ministerio Público, autoridad competente para investigar los delitos, hace prueba y prueba en su contra. Ahora ya no. Ahora todo lo que se recaba en una investigación, en un expediente, en una carpeta de investigación, tiene el carácter, la calidad de datos que se convertirán en prueba hasta que el juez de oralidad, el juez de un juicio, el juez de enjuiciamiento, los recibe. Si no, no. Eso es absolutamente fundamental. Pero como este sistema estrictamente respetuoso del debido proceso ha incidido en que muchos a los que se acusa de delincuentes salgan, se pretende reformar. Nuestra realidad no es la del primer mundo de los Estados Unidos de América. Nuestra realidad es nuestra realidad. Un señor director de Seguridad Pública de Sinaloa me decía hace años, en un pueblito tengo un policía, en bicicleta. Si detiene a alguno en flagrancia, se lo tiene que llevar en los diablitos de la bicicleta al Ministerio Público que está a 320 kilómetros. El policía tiene la obligación, el Ministerio Público, de poner a la persona dentro de las 48 horas siguientes a disposición del juez. Hay jueces que han dicho, y con razón, me lo pusieron a la hora 49, una hora después. La ley dice 48. Bueno, oiga, pero pues 48, 49, 50, pues 48. Váyase. La ley es la ley. Como responde a nuestra realidad es la de que ahora se pretende suprimir jueces de control, darle eficacia a las pruebas ilícitas, que haya arraigo generalizado y, como ya dije, que el catálogo de delitos de prisión oficiosa se aumente. Todo el mundo quiere que su delito tenga prisión oficiosa. Ya casi para acabar, quiero mencionar los principios muy importantes de concentración, continuidad e inmediatez. Antes, los juicios se desahogaban con una diligencia hoy, otra la semana que entra, otra en 3 meses, otra en 6 meses, otra en 1 año y 2 años el proceso. Y además, con los señores secretarios llevando los juicios, el señor juez en su despacho dictando resoluciones, sentencias, en fin. Ahora no. Ahora todo tiene que ser, por decir, en un día, concentrado, continuo y con el juez. En un procedimiento que es un absurdo. Vamos a empezar hoy a las 9 de la mañana y vamos a terminar a morir. ¿Qué significa? Como tiene que ser continuo, entonces, conmigo y como juez presidiendo, a morir. Nos quedamos aquí 3 días. En los Estados Unidos de América, a las 12 horas, el juez dice, señores, con permiso, vámonos 1 hora a comer. A las 5 de la tarde, señores, ahí nos vemos, me voy a jugar golf. Y son asuntos de traición a la patria, de homicidios, de... No, aquí con eso de que tiene que ser continuo, insisto, a morir. Pero un señor juez le diría a un procesado, oiga, le tengo una noticia. Primero, bueno, que tiene prisión oficiosa.
o justificado. Pero que su juicio ya no va a ser así de un día, 3 días y 2 años. No, no, no. Usted va a tener el día de su juicio. ¡Ay! ¡Qué buena noticia! ¿Cuándo? En 2 años. ¿Cómo? Sí, porque vea mi agenda absolutamente congestionada. Nosotros en México, en la ciudad, teníamos ríos. Río Churubusco, Río Magdalena, el Río de la Piedad, que se entubaron y, por ejemplo, en el caso del Río de la Piedad, para que don Miguel Alemán Valdés, el señor presidente, inaugurara el viaducto de la Ciudad de México. Ese viaducto era de 2 carriles y un día ya no cupimos. Y entonces alguien, seguramente de MIT o de esos que luego hay genios, discurrió volver ese viaducto no de 2, sino de 3 carros que circularan. ¿Cómo? Pintando una tercera raya. Y pues para que apretaditos, pero ahí fuéramos 3. Y ese viaducto está siempre congestionado. ¿Qué pasaría si alguien discurriera que en ese viaducto se pudiera circular con un automóvil hasta que llegara? Y ahora ya otro. Y luego otro. ¿Cuántos circularían? En la Ciudad de México, después de jurados populares, tuvimos jurados populares que todavía a mí me tocaron. Cuando el señor presidente, don Luis Echeverría, y con don Sergio García Ramírez, se clausuró Lecumberri y se crearon los reclusorios norte, oriente, sur, hubo allí salas de jurados para delitos de imprenta y de responsabilidad oficial. Ya no hubo esos jurados y quedaron como bodegas, pero legalmente había esos jurados. Bueno, después de los jurados hubo cortes penales. 3 jueces que resolvían un caso. Un día, seguramente por el ejemplo del viaducto, o al revés, a alguien se le ocurrió que en vez de que 3 jueces un caso, cada juez un caso, de la noche a la mañana, la capacidad del Poder Judicial se triplicó. Ahora es un juzgado dedicado todo el tiempo a un juicio. Esas soluciones alternas de acuerdos reparatorios, de suspensiones de procedimiento, etcétera, no aplican, naturalmente, si se trata de delitos contra el orden público. Delitos que pues no se pueden componer. Delitos que tendrían que ir a un juicio de oralidad. Nada más que esos delitos serían, por ejemplo, secuestro. Si los secuestros han aumentado en 500%, homicidios, si tenemos más de 100,000, violaciones, cada 4 minutos se viola a una persona, robos con violencia, delitos contra la salud. El año pasado se contabilizaron 30 millones de delitos. Vamos a suponer que de esos 30 millones de delitos, y suponiendo que tuviéramos policía, que se investigaran y descubrieran unos poquitos, unos cientos de miles, no 30 millones, unos 200,000, 100,000. Y que de esos 100,000, solo 30,000, 20,000, 10,000 fueran delitos contra el orden público, secuestros, homicidios, violaciones contra la salud, robos con violencia. Miles, unos poquitos de miles. Antes, como dije, los juzgados tenían 5 secretarios, 4 o 5, que llevaban 4 o 5 juicios simultáneamente. Los jueces dictaban 4 o 5 sentencias todos los días. Ahora, repito, todo el juzgado, todo, incluyendo al juez, dedicado a un juicio. He dicho que esto se inspiró en los Estados Unidos de América.
que desde 1787, cuando su constitución, los tienen, con doctrina, con jurisprudencia, con infraestructura, con operadores, abogados, peritos, fiscales, jueces. No, pero sobre todo con una palabra de la que depende todo. Una: dinero. Dinero. Nosotros vivimos en la austeridad. En los Estados Unidos, solamente el 5% de los juicios llega a juicio oral. Porque si llegara el 6%, el sistema judicial se colapsaría. Porque aquí en México no. Porque aquí en México la impunidad, como ya dije, es del 97, 98, 99%. Casi nada va a juicio. Suponiendo, insisto, que hubiera policía y que esa policía lograra investigar, descubrir, para que los fiscales persiguieran los delitos contra el orden público, ¿cómo es que esos delitos que no se pueden mediar, conciliar, lograrían ser enjuiciados? Hay una gran salida, como en los Estados Unidos de América, y que se llama reconocimiento de culpabilidad. Si una persona acusada de un delito contra el orden público reconoce su culpabilidad, ya no hay la necesidad, ¿para qué?, de que vaya a juicio, sino nada más de que se le sentencie. Además, fíjense en los eufemismos. Ya no se dice que la persona confiese. No, eso ya es del pasado. Ya no queremos que confiese su culpabilidad. Ya lo que ahora queremos es que reconozca su culpabilidad. O sea, bueno, diferente. Pero yo me pregunto por qué una persona inocente se reconocería culpable para no ir a juicio. ¿Qué pasa si esa persona inocente está privada preventivamente de su libertad y su defensor, de oficio, llega y le propone que se declare culpable de un cargo menor, que tenga una pena menor y para que salga libre? Oiga, pero soy inocente. Bueno, dentro de año y medio que tengas tu juicio, pero mientras tanto privado de la libertad, pues ya te declararán inocente. Ay, no, mejor sí, salgo, aunque con antecedentes penales. Pero ¿y si se es culpable? ¿Por qué se va a declarar culpable? Oiga, abogado, porque te puedo conseguir en una negociación que te impongan hasta la tercera parte de la pena mínima. No hasta, la tercera parte de la pena mínima. Si se es inocente, ¿se va a hacer justicia? Si se es culpable, ¿va a haber realmente un castigo? Hay que recordar que en México la justicia, no, yo diría, la injusticia es para los pobres, para esos chivos inspiratorios. Porque los señores públicos, los señores defensores públicos a nivel local, estatal, que son héroes, porque defienden heroicamente enfrentándose a las fiscalías, unos 250 casos cada uno, ganando unos 10,000 pesos de sueldo, perdiendo el 94% de los casos que defienden. Para esto defienden al 90% de los casos. ¿Y para qué de ese 94% que pierden, el 42% sean inocentes? Inocentes que a lo mejor se quedan en la prisión perpetuamente, no por ser culpables, sino por ser pobres y por haber sido defendidos
por un pobre defensor. Defensores que luego no tienen ni siquiera papel. Y entonces, yo en tanto estas reformas que se proponen, en tanto estos resultados que ha habido, me pregunto, ¿qué hacer? ¿Seguir con la inseguridad, la violencia, la impunidad, muchos años más hasta que haya policías? ¿Dar marcha atrás, violentando nuevamente el garantismo? Y desafortunadamente no me sé responder, porque no sé si estábamos mejor cuando estábamos peor, o ahora que estamos mejor, estamos peor. Pero lo que sí sé es que en tanto que esto avance, en tanto que haya policía, en tanto que se investiguen y descubran delitos, en tanto que aumente la necesidad de llevar a juicio a esas personas acusadas por delitos contra el orden público, nuestro sistema de justicia colapse, a menos que se aumente, se incremente la gran salida de los procedimientos abreviados en tanto los reconocimientos de culpabilidad. Reconocimientos de culpabilidad hechos mayormente por los pobres, que tienen un pobre defensor. Y para que entonces en México, y con esto termino, se siga haciendo realidad una frase lapidaria que yo leía sobrecogido cada vez que entraba a la prisión preventiva de la Ciudad de México, el Palacio Negro de Lecumberri, que decía: en este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. ¿Vamos a seguir castigando la pobreza? A lo mejor sí, desgraciadamente. Y con esto termino. Muchas gracias. Don Juan, muchísimas gracias por esta charla que estoy seguro que a la comunidad le ha encantado. Hemos aprendido muchísimo. Si tuvieras la disposición todavía, por ahí el maestro Lembo quiere hacerte alguna pregunta y con eso concluiríamos esta magnífica charla que ha nutrido muchísimo a la comunidad académica y de alumnos y alumnas del Centro de Estudios de Posgrado. Doctor Lembo, por favor. Gracias, maestro Juan, y te llamo así, aunque sé que eres siempre muy modesto, pero por esta ocasión sí te voy a llamar maestro porque has sido un gran maestro para mí desde hace más de 25 años, que desde aquella Dirección General de Reclusorios con don Alfonso Cabrera Morales, que yo era un incipiente pasante de Derecho y que me ha dado muchos consejos que yo he transmitido a muchas generaciones. Solamente mi intervención era precisamente pues hacer notar eso que tú siempre nos has enseñado y que quiero transmitir a nuestra comunidad, y que se resume en la manera en que tú has litigado: disciplina, estudio, honestidad, rectitud, honorabilidad, capacidad de síntesis, sencillez y concreción. Eso es lo que yo le he aprendido a Juan Velázquez durante todos estos 25 años que me ha dispensado su amistad. Te agradezco mucho, Juan, a nombre de nuestro rector, don Óscar Ulises Delgadillo, y nuestra directora general, la maestra Elsa Delgadillo, y cedo el uso de la palabra al maestro Álvaro Ramírez. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Lembo. De mi parte no me resta más que verdaderamente agradecer tu presencia, tu disposición a compartir tu conocimiento jurídico, independientemente de que también agradezco esa evocación tan romántica y hermosa de los antiguos maestros de la Facultad de Derecho que trajiste otra vez a la comunidad. Están entre nosotros por medio de los libros y en este caso por medio de tu palabra. Igualmente, a nombre de la institución, del señor rector, de nuestra directora general, quiero agradecerte tu participación en el engrandecimiento
no solamente de lo académico, sino del trabajo real del dices y tú estás platicando, lo llevas a la práctica todos los días en tus asuntos. Muchísimas gracias. A nombre del Centro de Estudios de Posgrado, reitero nuestro agradecimiento y muchísimas gracias. Solo es eso, Juan. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos en contacto, Juan. Hasta luego. Doctores, gracias. agradezcamos también a nuestras autoridades, el doctor Óscar Delgadillo, rector de la institución, a la maestra Elsa Delgadillo, directora general, por este espacio de actualización jurídica. Asimismo, un reconocimiento a ustedes, doctor Álvaro Ramírez Segura, doctor Francisco Lembo Rosales, ustedes catedráticos de excelencia y amplia trayectoria del Centro de Estudios de Posgrado, pero sobre todo al doctor y penalista Juan Velázquez, por su gran experiencia al compartir este tema de importancia y de interés para nuestra comunidad académica. Esta ponencia resulta muy enriquecedora para nuestros docentes, alumnos e invitados a través de los eventos que estamos transmitiendo en el marco de la jornada de actualización jurídica a distancia. Y pues no me resta más que agradecerles a nuestros espectadores por su participación e invitarlos a conocer nuestro nuevo modelo educativo virtual. Por favor, les pido soliciten informes y estén al pendiente de nuestros próximos eventos. Nuestra intención, como siempre, es mantenerlos actualizados con estos temas de gran interés general. Un saludo a todos, quédense en casa, que tengan muy buena tarde. Gracias por participar y por visitarnos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Un saludo.